Bueno, mi primer invitado es Samuel Moreno, él es director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Don Samuel, bienvenido a Next Noticias. Sí, muy buenos días. Agradecemos la oportunidad, Fernando. Muchas gracias. Oiga, ¿qué nos espera en este mundo post-COVID? ¿Cuáles son los números que se manejan en Contraloría que nosotros hemos cedido en nuestra economía en estos 6 meses de encierro? Bueno, mira, el balance de estos primeros 6 meses, o sea, decir de enero a junio, 30 de junio, si lo vemos por los principales indicadores que lleva la Contraloría General de la República, como es el índice mensual de actividad económica, podemos decir que, por ejemplo, si hacemos una comparación entre el año 2019 y el 2020, hemos tenido una caída de un 30.15%. Y si lo vemos en el acumulado de enero a junio de este año, hemos caído 13.75%. Es ¿Cuál? decir que efectivamente para poder, digamos, dar un diagnóstico aquí, sí, las cifras están en rojo. No, muy rojas, pero dentro de todo esto, pareciera que si hay algo salvable de esta crisis es que el Producto Interior Bruto ha cedido parte del sector servicios, sobre todo al sector agropecuario, que pareciera ser el que más creció en medio de este problema. Es correcto, cuando medimos la variable macroeconómica, Producto Interno Bruto, Sí, por lo menos en los primeros 3 meses crecimos 0.2%. Acordémonos que el primer caso se da el 9 de de marzo. A marzo. partir de allí tuvimos cuarentena total, ¿no? Entonces, se inicia el primer bloque el 13 de mayo, donde se abre el primer bloque, luego el segundo bloque, el 2 de junio, que abrió la construcción pública. Sin embargo, digamos, lo que hay que apuntar, como tú muy bien lo señalas, es que los sectores que le han dado oxígeno a esta economía nacional, uno, la Autoridad del Canal de Panamá, el transporte, Sí. la Autoridad del Canal de Panamá y sobre todo los buques Neo Panamá, que crecieron 9.5%. Incluso los ingresos del canal, comparado con el año 2019, en estos 6 meses crecieron 0.2%. Por otro lado, la carga contenerizada, es decir, la carga aumentó por encima del 15%. Y si vemos también, como tú señalas, el sector agropecuario, algunos productos han aumentado, digamos, su volumen de exportación. Por ejemplo, el caso del banano, que creció 130%, filetes y pescado crecieron 9%, carne bovina, azúcar sin refinar y también lo que serían pieles y cuero. Es decir, que el sector agropecuario, siendo que es uno de los que poco aporta en pandemia, ha demostrado que es un sector muy interesante y sobre todo que se ha mantenido lo que sería la cadena de suministro para lo que es la comida o el alimento para toda la población panameña. 30% de caída, pues un acumulado que terminaremos decreciendo 10% tal vez en este año 2020. Eso significa un índice de desempleo alto y sobre todo una pauperrimización de las clases, sobre todo de las clases medias y de las clases bajas panameñas. Sin duda, nosotros vamos a cerrar con un Producto Interno Bruto en negativo y cuando siempre se observan las métricas de este indicador macroeconómico, eso va a incidir en el empleo y va a incidir también en todo lo que tú señalas de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Que tenemos nosotros acá en Panamá. Sí. Sin embargo, a partir del momento en que se empiezan a activar sectores a la economía, por ejemplo, hoy, 7 de septiembre, para ponerlo en contexto, Sí. abre la construcción privada. La construcción privada, estamos hablando de 400 empresas que van a empezar a activarse, 800 proyectos y se esperan 20,000 empleos. Si lo ponemos en contexto, ya con las aperturas de los bloques se habían acumulado 48,000 nuevos empleos, es decir, de los 270,000 que estaban suspendidos. Y ahora con estos 20,000 es un alivio, sobre todo Sí. a una clase trabajadora que tiene que buscar sus ingresos día a día, como es la construcción,
si bien son temas, empleos temporales, son una corriente de actividad de ingresos muy importante, sobre todo en el tejido social de nuestra economía. ¿Cuánto es realmente nuestro Producto Interior Bruto? Porque he visto cifras distintas que van desde los 65.000 hasta los 90.000 millones de dólares anuales. Mira, el Producto Interno Bruto a precio de mercado de este país es de 65.000 millones de dólares. Esa es la cifra que tenemos en 2019, ¿no? Pero también cuando uno lo saca a precios reales, Sí. donde se incluye la inflación, estamos como en unos 43.000 millones de dólares. Eso pone en contexto que nosotros tenemos, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, índice comparado a países como Islandia, por ejemplo, que son países desarrollados. Sí, eso, Acá nosotros, desde la Contraloría, también es importante señalarte, Fernando, es el trabajo que venimos haciendo acá en el INEC, sí, con todo el equipo técnico que manejamos, sobre todo para ir produciendo esa data, porque nos hemos tenido que reinventar. Es decir, las encuestas que nosotros hacemos sobre las encuestas económicas, las encuestas comerciales, las encuestas del mercado laboral y las encuestas de inversión extranjera, sí. hemos tenido que reinventarnos y hacer las mismas a través de del teléfono, llamada telefónica, por todo lo que conlleva, digamos, la pandemia, que no podemos hacerla casa a casa o de manera presencial. Y Eso, ahí hemos venido trabajando en ese sentido. eso implica, don Samuel, ¿para cuándo quedaría el censo del 2020? Bueno, el censo de Panamá es un pendiente que tiene la Contraloría General de la República, el INEC, con la sociedad panameña. Nosotros sabemos que efectivamente es un proyecto que tenemos que hacerlo en algún momento. Sabemos también que la pandemia todavía no está controlada. Como bien se señala aquí, los contagios van bajando, igual las defunciones, pero todavía no hay una vacuna. Al no tener un panorama claro, todavía hay mucha bruma en este sentido, muy difícil nosotros podemos dar una fecha. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando desde el punto de vista técnico, sobre todo viendo algunas experiencias en América Latina sobre los enfoques de los censos, sin decir que vamos a tomar partida en que va a ser un censo de hecho, como siempre lo hemos realizado, porque en América Latina solamente México y Panamá hemos cumplido con todas las rondas de censo. Pero salvo Panamá ahora en el 2020, que no se pudo hacer por todo el tema que sabemos de la impugnación que se dio y que esta administración responsablemente ha tenido que asumir, pero que básicamente el acto público fue... No. Hace unos meses le escuché al Contralor que tal vez este iba a ser el último censo que nos iban a contar pues uno a uno. ¿Ya no está Panamá listo para hacer un censo sin que el resto de nosotros tengamos que quedarnos en casa un día y que nos salgan a contar como si fuéramos unos borregos? Son todas alternativas. Nosotros nos estamos asesorando de manera permanente con el Fondo de Población de Naciones Unidas y también con el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, CELADE CEPAL. Y lo que hemos tratado es ir viendo las diferentes experiencias, por ejemplo, de países que han ido con una modalidad de censo de derecho, por ejemplo, Colombia, México, Paraguay, Chile. Y bueno, estamos explorando todas esas alternativas para tomar la mejor de ellas. Y siempre hemos dicho que mientras más consultemos, mejor vamos a tomar las decisiones como panameños. Así es. Don José Blandón está con nosotros, licenciado Moreno. Muchas gracias. Muy bien. Un placer tenerlo con nosotros aquí en la mañana de hoy. Oiga, dos preguntas sencillas. Primero, creo que lo que termine el crecimiento del PIB va a depender de la velocidad con que se recupera la economía global y nacional en lo que resta del año. Eso es una cosa importante. Hay varios modelos. No estamos para predecir en el caso de censo. Censo está para decir lo que está ocurriendo. Pero dos cosas le quiero preguntar. ¿Cuál ha sido cuántas personas murieron en el año 19? Porque estamos frente a una pandemia, pero los datos que yo tengo son del 18, pero los datos del 19 estarán disponibles para saber la mortalidad de Panamá y a qué está asociada. Uno, dos, cuando usted habla de los indicadores económicos, me gustaría saber si ustedes están midiendo los indicadores que tienen que ver con la pobreza y la pobreza extrema, porque este es un elemento importante que hay que tener
hay que medir, porque esa es la población a la que vamos a atender con prioridad. Si no atendemos a esa población, estamos cerrando la puerta al desarrollo. ¿Qué indicadores tienen ustedes ahí en el censo con respecto al crecimiento y comportamiento de la pobreza y pobreza extrema y con respecto a la mortalidad? Sí, vamos por la segunda pregunta. Dos preguntas muy interesantes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, mire, con el tema de la pobreza y la pobreza extrema, sí, nosotros llevamos estas estadísticas, que es sin duda uno de los temas más complejos de este país. Por una iniciativa del órgano ejecutivo, se creó el Gabinete Social para viabilizar de alguna manera, ver, digamos, todo lo que tiene que ver con los grupos vulnerables. Ese comité de Gabinete Social lo maneja la ministra Castillo, y nosotros como Contraloría somos parte de ese grupo. Y lo que busca precisamente ese grupo, que hay varias instituciones lideradas por el Ministerio de Desarrollo Social, es precisamente lo que usted apunta, de ver de primera mano esos grupos desde el punto de vista de la política pública, la política económica, cómo poder hacer llegar los recursos de manera oportuna, sobre todo en esta situación tan compleja que vivimos como es el tema del coronavirus, la enfermedad del coronavirus 19. Con respecto a la otra pregunta de la mortalidad, es interesante porque sí, lamentablemente tenemos que decir que uno quisiera tener las cifras muy actualizadas. Sin embargo, el INEC, Contraloría, depende mucho de los productores de las estadísticas, y esa tramitología a veces nos lleva a que siempre tenemos rezagos. No debería ser, por las estadísticas son muy importantes, sobre todo en la toma de las decisiones de negocios. Un inversionista necesita las cifras actuales. Nosotros hemos venido trabajando con el equipo técnico precisamente para ir mejorando en ese marco temporal en que las cifras sean oportunas y sean confiables. En el tema de las muertes, tenemos que señalar que, bueno, tenemos una variable nueva, uno diría una variable exógena al modelo, que es el COVID, que ya lamentablemente lleva más de 2.000 personas aquí en Panamá. Usted lo mencionaba hace un rato en su entrevista. Pero bueno, ese índice viene bajando. Pero cuando uno ve los otros indicadores de muerte, por ejemplo, se han mantenido, lo que es el tema de paro cardíaco, tumores, ha bajado un poco el tema de accidentes, pero en los últimos meses también han tenido algún incremento. En conclusión, todo indica que nosotros sí vamos a tener un año con mayor nivel de muerte, sobre todo por esta variable del coronavirus. Le explico, licenciado Moreno, por qué esto es importante. Yo he visto muchas discusiones de gente por ahí que el COVID ha producido 2.000 muertos. Yo lo que quiero saber es realmente ahora, si en el 19, voy a dar cualquier cifra que no es oficial porque no hay, murieron 20.000 personas. Y en el 2020 mueren, voy a decir cualquier cifra ahora, 21.000. Yo puedo asumir que ese 1.000, si no está asociado al crecimiento vegetativo, una parte de eso responde al COVID. Las cifras son tan importantes porque las cifras nos indican a nosotros con mayor precisión la necesidad de cuál política tengo que desarrollar. Por eso le preguntaba en números concretos cuánto ha subido la pobreza y la pobreza extrema en términos porcentuales. Porque los informes que tenemos del BID son estimaciones hechas y que nos ponen a nosotros en elevar el nivel de pobreza y pobreza extrema, pero no tenemos un informe de la Contraloría que nos diga a nosotros, a la mejor estimación de ustedes, porque ustedes son los que manejan esta, cuál es la estimación realmente del crecimiento de la pobreza y pobreza extrema que tendríamos, porque eso ya es evidente. El daño más grande de la epidemia de COVID, la pandemia económica, ha sido en el impacto económico y en el retroceso al avance que habíamos tenido en pobreza y pobreza extrema. Correcto. Mire, las cifras que nosotros manejamos son las siguientes. En el umbral de pobreza tenemos 22% y en pobreza extrema 9%, ¿no? Eso en contexto de las cifras. Sin duda que con esta situación que tenemos en el 2020, con esta nueva complejidad,
de coronavirus, esos indicadores van a subir. Pero, Y, licenciado, si sacamos las comarcas, ese 9% ¿en cuánto queda? esa es otra discusión muy interesante. Nosotros los análisis que hemos realizado es que cuando usted saca las partes de las comarcas, esos indicadores bajan sustancialmente, sustancialmente. Sin embargo, tenemos que incorporarlos. Claro. Son partes de la economía nacional y por ende, pero cuando nosotros hacemos esa desagregación de sacar las comarcas, esos índices de pobreza bajan notablemente. Sin embargo, también hay que evaluar lo que es la pobreza urbana, Sí, porque no nos podemos apartar de los cordones de pobreza urbana que tenemos en las ciudades. En la ciudad de Panamá sabemos muy bien que tenemos barrios que están en condiciones muy complejas y que son aspectos que tenemos que ir trabajándolos desde el punto de vista de la política pública, de cómo incluir. Nosotros lo que hemos planteado es lo siguiente. claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, cerramos una tasa de desempleo en el 2019 de 7%, incluso mejor que el promedio latinoamericano. Y que se espera que con esta pandemia, sin duda, podamos estar cerrando entre un 12 o 15% de desempleo. El doble. Todo a como bien apuntaba el ingeniero Blandón, de que la parte, digamos, internacional, que ha afectado mucho el comercio, según cifras de la OMC, 30% del comercio mundial en negativo, 30% de la inversión extranjera, y que son temas importantes de la economía panameña. Si eso el panorama no está claro, pues nos va a incidir negativamente. Claro. Pero dicho eso, el tema es que el gran elemento y el gran valor que habría que hacer desde el punto de vista de la acción pública y de la política pública panameña es que, por ejemplo, la informalidad que veníamos bajando y ahora estamos por encima del 50%, es decir, aquella persona que trabaja pero que no está acumulando lo que serían las cargas sociales, ahí tiene que venir un plan verdadero. Nosotros es nuestra recomendación y consideración en atención a que efectivamente usted tiene que darle un oficio, porque usted tiene en ese componente, en ese kit, usted tiene personas que quieren ser útiles a la sociedad. Usted debe enseñarle algo, hacer plomería, arreglar una nevera, ser conductor de un autobús, por ejemplo. Y tiene otro componente que son emprendedores. Entonces, en esos emprendedores necesita un apalancamiento, un financiamiento. Entonces, yo creo que ese es un tema importante a considerar para ir delineando ese abanico de situaciones, como lo decía la pregunta del ingeniero Blandón. Y en ese sentido, creo que el gabinete social que se está implantando y que somos parte de ella, va a dejar señales claras en el accionar de la política pública en ese sentido. Listo. Don Samuel Moreno, gracias por ese panorama de cómo pues, nos va a encontrar la crisis del COVID y sobre todo, cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar.